Buenos días, tardes o noches. ¿Qué fecha estamos, amiga? Septiembre 17. Septiembre 17, domingo. Son las 10 de la mañana con 40, ¿qué? 37 minutos por ahí. Es en la mañana. Esta mañana, regularmente los domingos traemos una enseñanza de las epístolas de Pablo, pero ya no he podido discernir o entender cuál es la que debo de traer. Pues se me fue dado este versículo y vamos a ver ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver algo muy importante que se habla mucho de este personaje en la Biblia y fuera de la Biblia. Mucha gente sabe, entiende, otras no saben ni qué, voy a decir ni qué onda, no, ni qué pasa, a qué se refiere con todo esto. Vamos a tratar de aprender algo de la Biblia. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. No es que tiene que escuchar, no es que tiene que obedecer la Biblia si no quiere. Para obedecer la Biblia hay que tener una convicción completamente firme en el Señor. Eh, Vamos a entonar un himno esta mañana y el título es Estar por Cristo firmes, soldados de la fe, y es lo que se trata más bien de enseñanza este domingo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Acerca de este personaje. ¿De qué estamos hablando? Bien, pues vamos a ver algo de escatología bíblica. Es doctrina escatológica de los últimos tiempos. Y me des ver si por favor, como cada domingo en la Biblia, Reina Valera el versículo y luego vemos cómo nos lo presenta también la Biblia, las Américas, que por cierto no la tengo ni preparada. Preparé una, pero la otra no. Adelante, ve leyendo, por favor. Dice la palabra de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Y ahora ya está en el mundo. ¿Qué dijimos que era primera de Juan? Capítulo 4 versículo 3, ¿verdad? Es el que tenemos ahí. Permítame leer y luego le pedimos a ver si que ore por favor por la. Dice la versión Las Américas, Biblia de Estudio, dice 4:3, ¿verdad? Y todo espíritu, o toda persona, o todo ser humano, que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ese es? Ok. Ora por favor, ¿ves? Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el amanecer de esta mañana, Señor, y el descansar de la noche, Señor. En esta mañana venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y guarda y unge el que está predicando y úsalo, Señor, igual por cada maestro, pastor, evangelista, misionero que anda alrededor del mundo predicando tu palabra, Señor. Te pedimos que lo sigas cuidando, guiando y guardando, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, que tú prepares los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que prepares el entendimiento y pues Padre que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también en esta mañana venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean tribulaciones, anhelos, angustias, dolores, enfermedades, pérdidas. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente te pedimos por cada líder alrededor del mundo, Señor, empezando por cada líder de familia, cada líder del gobierno y cada líder espiritual, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y pues Padre, tú es el que abre las puertas, Señor, que tienen que ser abiertas y cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, tú estás en control de todo lo que pasa en este mundo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y pues Padre, nomás te seguimos pidiendo por fortaleza y por la guianza tuya, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Gracias, mija. Bueno, yo sé qué dice la Biblia. No es una opinión personal, no es una enseñanza que salga de mi persona particularmente, sino que es una enseñanza bíblica. Que predico la palabra de Dios. Que comparto la palabra de Dios. Es la base fundamental, la palabra de Dios para todo cristiano. Si no es usted cristiano y no cree lo que la Biblia dice, pues no tiene por qué. Tiene el derecho de creer lo que usted guste, opinar lo que usted guste, pero el mismo derecho nos
toca también a nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ahora ya está en el mundo. Bien, vamos a hablar de este personaje. Hay muchas controversias, repito, acerca de las enseñanzas bíblicas. Hay quienes dicen, es que la Biblia dice esto, dice lo otro, pero no se ponen a estudiar, más simplemente porque no dice como yo quiero, como yo creo, no la creo. La Biblia es una enseñanza espiritual si la quiere. Muchas de las veces a muchas personas de este tipo, Dios les ha hecho el milagro en alguna ocasión de ayudarles hasta de vida o muerte y han salido adelante. Pues es que a mí no me gusta cómo dice esto, cómo dice lo otro. Si usted pone atención a lo que dice la Biblia, va a entender la narrativa de cada capítulo y cada versículo. De otra manera, es ilógico querer aprender algo que no queremos. La palabra de Dios es una enseñanza con esperanza de vida eterna. ¿Quién lo dijo? Dios mismo. Dijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, su Hijo, ¿verdad? Y aquí nos dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. No el anticristo, el espíritu del anticristo. Si ves, si me lees Juan 1:14, el verbo fue hecho carne. ¿Por qué debemos entender? Porque la Biblia nos aclara cada punto y duda que tengamos acerca de cuestiones que podemos poner en duda. Y es bueno cuestionar, pero cuestionamos más la Biblia que cualquier otro libro, cuando en realidad la Biblia es realmente el camino a la salvación de nuestras almas. Adelante si lo tienes. Juan 1:14 dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Luis. Vemos que lo envió el Padre lleno de gracia y verdad. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso nos lleva a entender lo que dice segunda de Juan, versículo 7. Son advertencias en estos tiempos. No que ya está el anticristo, sino que es el espíritu del anticristo en acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Ese es el engañador, el anticristo, que el espíritu del anticristo moviendo a sus discípulos o sus apóstoles que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero el mismo Satanás, dice la Biblia, se disfraza de ángel de luz. Por eso dice, hay muchos engañadores, ¿verdad? Dice que porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. No se trata de criticar a nadie, se trata de poner atención qué nos dice la Biblia. Si realmente somos cristianos, si realmente somos hijos de Dios, si realmente hemos reconocido a Cristo como nuestro único Salvador, porque es una secuencia. Porque la Biblia en Hebreos nos dice sin fe, no recuerdo la cita, ¿dónde está? Sé que está en Hebreos, más no sé en qué. ¿Por qué es tan importante la fe? Mucha gente dice, es que teniendo fe, sí, pero ¿en qué tienes fe? ¿Tienes fe, la fe salvadora lo tienes? Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se allega, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Premiador de los que le buscan. ¿Pero qué es necesario? La fe. Porque sin fe, abre la Biblia en el Salmo, eso es lo que me refiero. Engañadores. Reza esta oración a San quién sabe quién y ya, se va la pobreza, se va la mala suerte. No, es en Cristo Jesús, no hay otro camino, como dice Juan 14:6, ¿verdad? No hay otro camino, si me lo lees también para que quede claro, de la Biblia. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, amiga. Dice el versículo 4 ahí mismo, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿De en quién? En cada cristiano, en cada persona, en cada ser humano que tiene la disposición de aceptar a Cristo como su único y vasto Salvador. Los que son del mundo, dice la palabra de Dios en el versículo 5. ¿Qué dice, mija? De Juan 4, versículo 5. ¿Lo tienes? Primera de Juan 4, No, no, no. dice la palabra de Dios, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y el mundo que los oye. Aquellos que, ay, qué bonito habla. Ay, porque me está dando por mi lado, por donde yo quiero. No, ¿qué dice realmente la palabra de Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? Está atento, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a hacer muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Qué dice Juan 15, 19? Juan, Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Por eso os aborrece el mundo. Gracias. Todo tiene una secuencia en la advertencia que Dios nos da a todo ser humano, a todo creyente. Aquel que no está escrito en el libro de la vida, porque hay libros donde está escrito el nombre de cada persona, hay libro de la vida y los libros para el juicio final de cada persona, donde va a ser juzgado cada quien. ¿Cuál es el propósito? De que entendamos, de que hay un final, que estamos entrando en los últimos tiempos, no que ya se va a acabar el mundo, porque yo sería mentiroso si dijera eso, porque tiene que primero hacerse que presente todos los eventos, tiene que haber el arrebatamiento, tiene que haber la presencia del anticristo, tiene que venir a reinar 1000 años el Señor, y después va a ser todo esto. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nosotros mismos entender. Dice el versículo 6 acerca de nosotros, ¿verdad? Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, por eso conocemos el espíritu de verdad, el espíritu de error. Juan 14, 17. Dice la palabra de Dios, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Amén. Vemos entonces que Cristo está en nosotros, con nosotros, ¿cómo? En nuestro corazón. Si verdaderamente hemos hecho una decisión con esa fe salvadora en Cristo Jesús. No es porque yo digo, porque recé un salmo, porque recé un versículo, o porque oré un versículo, o porque clamé diciendo una oración en voz alta. No, es por la fe en Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Porque el espíritu del anticristo está en acción. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que las actividades demoníacas, que si no las reprenda, se han multiplicado en muchas maneras. Ha crecido. Por eso hay un versículo en la Biblia, es una cita nada más, que dice por haberse multiplicado, y está en Mateo, así lo dejamos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Y no vendrá antes que, no, ¿quién? El Señor, la apostasía. Son eventos primarios en la escatología o en las enseñanzas de los últimos tiempos, doctrina de los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que debemos estar firmes en el Señor, que debemos estar siempre, porque no somos del mundo, estamos en el mundo, ciertamente que sí. Necesitamos alimentar nuestro cuerpo, necesitamos trabajar, necesitamos respirar, ver y caminar. Es algo elemental para cuando estamos en este mundo, ¿verdad? ¿Qué dice en 1 Juan 2:22? Dice la palabra de Dios,
¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Niega ¿quién es el anticristo? Es el anticristo. Y déjame decirle una cosa, el anticristo va a ser un ser humano, pero con poderes demoníacos. Así como vino el Señor con poderes celestiales, porque era Dios, así va a venir este ser humano con ese espíritu, ese poder que le va a negar el enemigo para que tenga el poder de hacer grandes maravillas, magia. Haz una, ¿cómo dicen? Haz una invocación, haz un esto, haz un lo otro. ¿Por qué buscar en la oscuridad, habiendo tanta luz? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Bueno, las advertencias están ahí por algo que dice una Tesalonicenses 2, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Gracias, mija. ¿Qué es lo que vemos? Las advertencias que nos deja la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo escritas. ¿Qué dice según Tesalonicenses 2, 3? Dice la palabra de Dios, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Gracias, mija. Vemos entonces que nos da una referencia, una enseñanza. Mira, esto es lo que va a pasar. Pero es que la Biblia, bueno, es que siempre han dicho, la Biblia nunca ha dicho que cuándo va a venir el Señor. Y aquí nos dice, mira, que nadie te engañe. Porque dice, no os engañe nadie de ninguna manera. Ahí en 2 y 3. Porque no vendrás, no, 2, 3 también. Porque no vendrás sin que venga antes la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Cómo están muchos templos? ¿Cómo están aquellos que decían aleluya, diría la Biblia? Que decían, gloria a Dios, yo soy cristiano, aquí estoy. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Por eso dice, el amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, se enfriará. Volverán al mundo, porque han sido engañados, han sido cebados, han sido llevados, manipulados. ¿Lo entienden? No lo sé. Pero el Señor dejó algo muy claro. Antes de ascender al reino celestial, le pidió al Padre en Juan 17:12, diciéndole al Padre. Dice la palabra de Dios, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y a ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. El capítulo 17, gracias, el capítulo 17, San Juan el Evangelio, el apóstol Juan, el Señor hace una oración sacerdotal, se le menciona, pidiendo el Señor, porque ya iba a partir de este mundo, que protegiera a los que le había dado, y aún aquellos que habían de creer por él, ahí en el versículo 8 de 17, 20, perdón, me equivoqué, 17, 20, y pidiendo por quién, adelante. Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vemos entonces que el Señor se adelanta a los hechos. ¿Quién conoce el futuro? El Señor. No los que andan aquí abajo en las oscuridades. Son engañadores, son mentirosos, que el Señor los reprenda. Ciertamente, porque han engañado al mundo. Siguen engañando al mundo. ¿Quién es el mundo? La gente, las personas. Prefieren ignorar el llamamiento de Dios a salvación de su alma. Andarse divirtiendo. Es que estoy gozando la vida. ¿Oh, sí? ¿De qué manera? Tú sabes discernir qué es bueno y qué es malo. O no te enseñó tu papá y tu mamá qué es bueno y qué es malo. No hubo una educación en tu hogar que te enseñó a hablar y a entender qué es lo que puedes hacer y o más bien qué es lo que debes hacer, porque podemos hacer lo que querramos, bueno y malo, tenemos esa capacidad, pero la decisión es por el conocimiento. Si nos cerramos, no abrimos nuestra mente a entender
que hay un todopoderoso, porque hay muchos que dicen, ay, no es que nos vendieron que es Dios, es que nos forzaron a ir a la iglesia. Pero ni lees la Biblia, ni investigas, ni sabes, ni estudias, ni sabes por qué se dice. ¿Por qué le digo esto? Porque para poder entender necesito informarte qué dice esta religión, porque no es la religión, ninguna religión salva, sino aquel que subió al madero, Cristo Jesús. Por eso dice Juan 3:16, y qué bueno que lo dice, con el 17. Nos dice una verdad bien clara, la queremos entender, es que la repites mucho, y la seguiré repitiendo porque la Biblia tiene miles y miles de años, y sigue diciendo lo mismo, como la ve. Adelante. Juan 3, 16 y 17. 16 y 17. 16 y 17. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Mas porque el mundo sea salvo por él. No lo mandó a juzgarlo en esta ocasión, la primera venida del Señor. Para la segunda venida va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a pedir cuentas y a terminar con el enemigo. ¿Está vencido? Sí, sí está vencido el enemigo. ¿Quién lo venció? Nuestro Señor en la cruz, que anda engañando porque odia a la humanidad. La odia, la quiere destruir. Pero entiende la gente. Es que nada, si usted anda buscando aquí abajo, va a encontrar muchas cosas. No que no las haya. No que no crea. Es que hay fantasmas. ¿Lo creo? Es que hay ovnis también. ¿Lo creo? Es lo que nos hace ver lo que queremos ver. Cuando una mente construye algo y lo comienza a comunicar, el enemigo se da cuenta y comienza a hacer estos actos. Es que está la quién sabe qué. Es que está el quién sabe qué. ¿Quién lo inventó? De algún lado salió y el enemigo lo oyó y lo va a hacer ver lo que usted quiere ver. Lo que la gente dice. Es que oí, sí, cierto, tiene ese poder. Hemos dicho y el mensaje pasado del miércoles se habló acerca de los ángeles. ¿Los ángeles se presentan con alas? La Biblia dice que se presentan con ropas blancas resplandecientes, pero en forma humana. Humana. Los ángeles de Dios. Los ángeles celestiales. El enemigo tiene 1000 tretas para engañar al ser humano. Y tenemos miles de advertencias en la palabra de Dios. Y sabemos, a los que hemos leído la Biblia, que estamos enterados, a los que una vez le dijo a su mamá, mira, Dios es verdadero. Es que nos vendieron, es que yo no creo. Bueno, cada quien tiene derecho. Y nosotros no vamos a pelear. ¿Qué dice primero de Timoteo 2:14? No vamos a discutir con nadie por eso, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:14. Dice la palabra de Dios, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. ¿Qué es lo que me leíste, mi? Me dijiste que primera de Timoteo 14. 2:14. ¿Lo leí? ¿Es lo que dice? Sí. Entonces yo me equivoqué. Recuerda desde esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Yo me equivoqué, yo creo aquí ¿será segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo 2:14 dice la palabra de Dios, recuérdales esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Antes trastorna, gracias a los. Búscame donde dice que la iglesia de Dios no es contenciosa. Son cosas que debemos entender que el cristiano debe ser un ejemplo. Ciertamente que algunos andan buscando en oscuridad, llamen como le llamen. Unos le llaman de una manera, otros le llaman de otra manera, pero al final es lo mismo andar buscando de algo para tener vistas en el YouTube. Y la gente y miles de personas, cientos de personas a ver, eso sí, andan haciendo urbex, andan haciendo investigaciones, tienen más todo eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es 1 Corintios 11:16. No lo traía, por eso. Si me lo lees, es para complementarlo con la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios, con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ni las iglesias de Dios. Al contrario, no debemos de pelear porque en eso nada edifica. Ni yo voy a ponerme a alegar, como usualmente se dice, con nadie. Hay quienes que me... Es que la Biblia también... Tu problema. Tienes mucho por donde informarte. Para todo. Pero si es palabra de Dios, nadie quiere saber nada. Ni los cristianos, ¿sabes? Nada, ya. Ese pastor no me cae para nada. O no es el pastor, es la palabra de Dios la que debe escuchar. No vea, oiga o lea, agarre y apunte. ¿Para qué? Para de manera estar firmes. ¿En qué? En Cristo, como soldados de qué? De la cruz de Cristo. Dice el canto alzado hoy la bandera. En nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Ya está vencido el enemigo. ¿Debemos a ponernos con él? No. Dice en Santiago 4:7, resistir al diablo. Démelo, por favor. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y de vosotros huirá. Resistir al diablo, no peleate con él. Sopórtalo en quién, en el nombre de Jesús. Estar firme, como soldados. ¿En quién? En la cruz de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. La fe tiene poder, pero la fe salvadora, aquella que confía realmente. Por eso leía ahorita, a ver si hay en Hebreos, que dice que es necesario que creamos que hay Dios verdaderamente, para poder acercarnos a Dios y decir, ayúdame, yo solo no puedo, sácame de esto, porque estoy batallando mucho. Muchos creen materialmente o físicamente o humanamente que Dios está ahí para obedecernos. Dios permite que pasemos por tribulaciones. Dice, ¿por qué está el enemigo aquí en la tierra? Para probarte, para probarme. ¿Probarnos de qué? ¿Dónde está tu fe puesta? ¿En el Padre? ¿En el Hijo? ¿En el Espíritu Santo? ¿O en tus fuerzas y el enemigo? Depende de cada quien. Es decisión de cada quien. Pero sí nos aconseja la palabra de Dios que estemos firmes en la decisión que hemos tomado en una fe verdadera, si hemos sido llamados a salvación, porque es una lucha constante, como dice Efesios, que es 4, 6, 12, ¿sí? Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Estamos bien firmes, gracias. En la fe en Dios estamos protegidos. Por eso debemos estar firmes y hemos sido llamados, porque es una lucha como soldados constantemente a estar luchando, no físicamente, porque por eso Dios, el Todopoderoso, envía a sus ángeles a ayudar. ¿Quién lo dice allí en Salmos 91? No recuerdo el versículo, dice, y a sus ángeles enviará acerca de ti. Pero fíjese la bendición, no es en mis fuerzas, adelante. Salmos 91:11 dice la palabra de Dios, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La que te guarden. El siguiente versículo. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Y sí, sí, gracias, amigo. Seguimos viendo los siguientes versículos. Nos pisarás en la... ¿Qué? Ah, sí, léelo también. Basilisco. Dice la palabra de Dios, sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Amén. Fíjese bien lo que nos promete, lo que nos da. Pero necesitamos acercarnos a Dios creyendo que realmente existe Dios, que es verdadero. Abro la Biblia en el Salmo y ya. No, si no tienes fe, si ni crees que hay Dios,
Si ni crees muchas de las veces, mejor me voy con doña quién sabe quién que sabe hacer eso, que sabe hacer lo otro. Dios te limpia de toda la maldad, de todo pecado, de toda acción en contra tuya, pero necesitamos tener esa protección de Cristo en nosotros, esa fe en Cristo. Es como la obtenemos esa protección. La fe en quién, en el Padre, no creyendo en Dios, no creyendo en Cristo, nada más, sino creyéndoles también a Dios y creyéndole a Cristo y a su Espíritu Santo, que está con nosotros todo el tiempo, guiándonos, llevándonos. ¿Te hacemos caso a los hijos? No, es que no me conviene. Lo he dicho y lo repito, no queremos ser hijos de Dios y cargamos la Biblia, pero cuando comienza la Biblia a entrar en asuntos que no nos gustan, la hacemos para un lado, porque no nos conviene, no estamos firmes, no, 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 ¿cómo podemos probar que somos valientes luchando contra el mal? Si no creemos y nos va mal, acudimos al enemigo para que nos dé la victoria sobre cualquier cosa. Es que yo quiero, antes se decía le vende el alma al enemigo, ahora todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser poderoso, tener superpoderes. Yo soy adivino, yo soy adivina, yo veo el futuro. Por favor, no jueguen con eso. Peligroso para su alma. Tiene un alma. Un día va a ir a dar cuenta al Creador, y yo también, y cada ser humano, porque está establecido que el ser humano o el hombre muera una sola vez y después al juicio. Hebreos 9:26. ¿Por qué probamos al Señor de esa manera? ¿Por qué lo tentamos así? Ay, es que dicen que no, Dios es verdadero. Lo quiera creer, no lo quiera creer, al último, a su final, nos damos cuenta que el enemigo sí es fuerte, pero debemos tener en cuenta que en Cristo no hay nada que se le compare para defender al ser humano. Por eso dice que Efesios 4, ¿qué? 13, sí, en Cristo, no, todo lo puede en Cristo. Filipenses 4:13. Filipenses 4, 13, ¿cómo lo dice? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en gracia de Dios. Cristo que me fortalece. ¿Pero qué necesitamos estar firmes? Porque por Cristo Jesús, porque las fuerzas son de Él, porque Él me fortalece. Dice, si yo me esfuerzo, mi brazo o mi fuerza no puede contra el enemigo, porque tiene poder y no nos manda a contender con Él, porque ni el ángel Miguel contendió con el enemigo, más bien le dijo que Jehová te reprenda, respetando la jerarquía que tiene este personaje. No nos ponemos con él, se le respeta, pero no se le hace caso porque es mentiroso y es muy peligroso. Con cualquier mentira te desvía de la verdad. Si no estamos firmes en Cristo, entonces no tenemos la fuerza con qué luchar contra Él. Tenemos que tener esa fuerza de quién, de Cristo, porque somos nosotros como personas humanas, como humanos, somos débiles y infieles. ¿Por qué infieles? Porque en el momento que Dios nos da algo, le damos la espalda y nos vamos para otro lado, ¿verdad? Por eso el Señor nos da las armas espirituales para luchar contra el enemigo. Pero si tenemos esa confianza y esa seguridad que solamente en Cristo y solamente en Él y con Él somos más que victoriosos. Por eso ahí en Romanos 8, 29, y luego ese, y estamos siendo, que dicen en Cristo, ¿cómo dice? Que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le van a bien. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Ahí queda. Son aquellos que somos cristianos, llega un nuevo renacimiento, llega una nueva transformación, no que nacemos y somos niños físicamente, pero espiritualmente sí comenzamos a conocer, comenzamos a entender, pero si nos interesa, si queremos, si nos interesa mucho las almas, mía propia, la de mis hijos, la de mis nietos, toda mi descendencia. Y si no, pues no me interesa. Sobre todo el espíritu del anticristo. El anticristo viene a hacer el trabajo del enemigo en forma humana. Ahorita está el espíritu, ¿en qué? En todo.
en la política, en todo. Quiten la Biblia, quiten los mandamientos, quiten, no nos forcen a creer. Pues no se forza, nunca se ha forzado. Si alguien lo hizo, es mentiroso, porque Dios no forza a nadie. Dios nos ama de tal manera que por eso envió a su Hijo, para que creyéramos en Él y podamos encontrar el camino. ¿A dónde? Al reino celestial, en lo espiritual. Pero, pues no está fuerza. Siempre lo he dicho y lo repito. ¿Por qué? Porque es necesario que se entienda. Hay muchas personas, en muchas maneras, de muchas formas. No nomás en el mundo hay gente mala, inclusive dentro de la iglesia. ¿De dónde ha salido lo malo? De las iglesias, de todas las religiones. Unas haciendo esto, otras haciendo lo otro, otras haciendo lo otro. Pero, ¿dónde está el espíritu del anticristo? En todos lados. En todos lados. Ya no puedes decir, ya no puedes hablar lo que Dios estableció, pero tienes que obedecer lo que nosotros decimos, porque nosotros lo decimos, y lo que nosotros decimos es verdad. ¿No? Si nosotros, para unos es verdad, si la Biblia siendo la verdad única, no se cree, los demás siempre se está viendo cómo sacar provecho, cómo dañar a los demás. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo está en acción, está en las familias, los hermanos contra hermanos, esposo contra esposa, los padres contra tíos, cuñados, suegros, ahí anda la cosa. Si a veces no toleramos ni a nuestros propios hermanos, ¿cómo podemos decir que no anda el espíritu del anticristo actuando en estos momentos? Pero vendrá un tiempo en que se quitará aquel que lo detiene, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, y se hará presente. Entonces, cuando se haga presente, ya está más próxima la venida del Señor, porque es cuando va a venir, pero antes de todo eso va a levantar a su iglesia, a los suyos, para que no pasen por la tribulación. ¿Lo queremos creer? Bueno, depende de cada quien. Yo no puedo, tienes que creerlo. Eso sería autoritario, legalismo. Y no, si usted quiere ser lo que usted quiera, pues usted hágalo. Si usted quiere hacer lo que usted quiera, pues usted hágalo. Pero no critiquemos a los demás porque creen y hacen. Simple y sencillamente porque no hacen igual que yo o no creen igual que yo, me voy a enojar porque a mí no me toca juzgar a nadie. El que juzga vendrá, lo sabemos muy bien. Espero que sea de bendición para no es ninguna crítica, no es ningún juzgar, es una advertencia. El enemigo está en acción. Cuando usted está actuando mal o alguien está actuando mal, yéndose mal, es el espíritu del anticristo que ha dominado a esa persona. Necesita leer la Biblia, acercarse al Señor, buscar al Señor, verdaderamente pedirle que lea. Oremos, pues. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu paciencia. Te pedimos ayuda, Señor, en estos momentos para seguir adelante, porque solos no podemos. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te pedimos por nuestros hermanos, por tus siervos, por las personas que están en enfermedad, sufriendo, pues ayúdales, Señor. Sánalos, levántalos, prospéralos a tu pueblo, a tus hijos, Señor, a tus siervos, a tus evangelistas, a tus pastores, a tus maestros, a los obreros, a tus misioneros. Sé con ellos, Señor. Donde quiera que estén mis hermanos alrededor del mundo, obren sus corazones. Sé por sus necesidades, sé en sus enfermedades, Señor. Sé con nosotros igualmente. Líbranos de todo mal. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.